Buen día, soy Mariana Peretti. La clase que vamos a dar hoy es de métodos auxiliares de diagnóstico en ginecología. Vamos a comenzar hablando de ecografía ginecológica, quizás uno de los estudios complementarios más solicitados en ginecología. Es una técnica de exploración mediante ultrasonidos que nos permite visualizar los genitales internos de la mujer. Es un método seguro, no invasivo y que no utiliza radiación ionizante. La podemos hacer por vía abdominal o por vía transvaginal. Generalmente los ginecólogos preferimos la vía transvaginal porque nos permite visualizar mejor los ovarios, el endometrio y el miometrio. Pero esta técnica, por supuesto, va a estar reservada para aquellas mujeres que ya hayan tenido relaciones sexuales. Muy bien, para realizar una ecografía ginecológica tenemos que constar del traductor y gel. El gel se va a colocar sobre la zona del cuerpo a ser estudiada, sea abdomen o bien sobre el transductor cuando hacemos una ecografía transvaginal. El transductor va a emitir ondas de sonido que al tomar contacto con el útero, los ovarios y todo el tejido blando a su alrededor, va a emitir una imagen en la pantalla. Incluso la ecografía ginecológica tiene un plus que nos permite estudiar el Doppler, es decir, la circulación en los tejidos. Evalúa arterias y venas. Es muy importante y muy utilizado cuando sospechamos torsión de ovario. ¿Cuáles son las indicaciones de una ecografía? Alteraciones del ciclo, dismenorrea, dolor pelviano, masas palpables o seguimiento de una patología tubo-ovárica benigna. Prácticamente, como dije antes, es un método seguro, por ello no tiene contraindicaciones y quizás la única preparación que le vamos a pedir al paciente cuando hacemos una ecografía ginecológica por vía abdominal es la ingesta de abundante cantidad de agua, que suele ser 500 mililitros. Para realizar un examen ecográfico de la pelvis, se utiliza el transductor de matriz en fase o curvo con un tipo de examen de pelvis. Se utiliza una vejiga llena como ventana acústica para visualizar los órganos pélvicos. La pelvis se evalúa en dos planos. Coloque el transductor en una posición de eje largo con el marcador de orientación hacia la cabeza de la paciente, a nivel de la sínfisis del pubis. Incline el transductor en ángulo hacia inferior en dirección a la pelvis. La vejiga se muestra en el campo próximo de la imagen como una estructura triangular hipoecoica. El útero tiene un aspecto gris y está ubicado en una posición directamente posterior o superior respecto a la vejiga. La banda endometrial se muestra como una línea ecogénica brillante desde la base hasta el cuello uterino. El útero no se encuentra siempre en la línea media. Por tanto, puede ser necesario girar ligeramente el transductor para ver su longitud total. Arrastre el transductor de lado a lado para ver el útero completo. Para ver los ovarios, deslice el transductor hacia los lados de la pelvis. Tienen forma de almendra con una estructura ligeramente hipoecoica. Los folículos pueden mostrarse como múltiples estructuras quísticas hipoecoicas dentro de los ovarios. Algunos folículos pueden ser bastante prominentes dependiendo de la fase lútea. Para obtener una vista transversal del útero, gire el transductor 90 grados para colocar el marcador de orientación hacia la derecha de la paciente. En esta vista, la vejiga presenta una forma más rectangular. Para ver el útero completo, arrastre el transductor hacia arriba, desde el nivel del cuello hacia el fondo uterinos. Los ovarios se muestran a ambos lados del útero y pueden cambiar su posición de más arriba a más abajo. Histerosonografía. También es conocida como ecografía de infusión salina. Es una técnica de ultrasonido especial, mínimamente invasiva, suele ser indolora y se puede hacer en forma ambulatoria. Como dice su nombre, ecografía de infusión salina implica el ingreso de infusión salina dentro de la cavidad uterina para proporcionar imágenes del interior del útero.
Para hacerlo vamos a colocar a la paciente en posición ginecológica. Esto lo hacen especialistas en radiología o médicos en diagnóstico por imagen, pero consiste en, a través de una sonda transvaginal, inyectar solución salina dentro de la cavidad uterina y luego, sí, con el transductor transvaginal, realizar una ecografía. Las indicaciones es para imágenes ecográficas endometriales, por ejemplo, pólipos o fibrosis dentro de la cavidad endometrial, metrorragia sin respuesta al tratamiento, alteraciones del ciclo, amenorrea post-procedimientos, como por ejemplo luego de un legrado uterino, y estudio de la fertilidad. La contraindicación principal es el embarazo y el momento ideal para realizarlo siempre es luego de la menstruación para evitar cualquier tipo de infección. Aquí les muestro algunas imágenes de histerosonografías. Como podemos ver aquí, en la cavidad uterina se encuentra la solución salina. Fíjense cómo el endometrio se vuelve bien refringente, es esta línea blanca. Y dentro de la cavidad uterina vemos una imagen que podría ser compatible con un pólipo. Este es un útero normal, donde aparentemente dentro de la cavidad del útero no se observa ningún tipo de lesión. Y aquí vemos que también la histerosonografía, al igual que la ecografía, nos va a permitir utilizar el Doppler para evaluar la circulación arterial y venosa de lo que estamos viendo, que en este caso podría ser un pólipo que está irrigado. Esta es la sonda transvaginal a través de la cual se inyecta la solución salina. Fíjense qué interesante que tiene un balón que permite evitar la salida del líquido. Histerosalpingografía. Es un estudio radiológico contrastado de la cavidad uterina y de las trompas de falopio que nos va a permitir visualizar su morfología y constatar en el caso de las trompas su permeabilidad. Para ello se utilizan sustancias radiopacas que se van a inyectar a través del cuello uterino en la cavidad uterina por medio de una cánula, similar a lo que veíamos en la histerosonografía, la paciente en posición ginecológica con un espéculo colocado y a través de una cánula se va a inyectar la sustancia radiopaca. Las indicaciones es el estudio de la anatomía uterina y tubaria, por ejemplo, cuando sospechamos fibromas o miomas uterinos, pólipos endometriales, adhesiones, problemas congénitos, es decir, alguna anomalía uterina o tumores. También se puede solicitar para casos de esterilidad e infertilidad cuando sospechamos algún bloqueo de las trompas uterinas, secundario a infecciones o a cicatrices, o cuando se sospecha patología benigna de la cavidad uterina, que ya les di unos ejemplos anteriormente. Las contraindicaciones van a ser un sangrado activo, una enfermedad pélvica inflamatoria activa, embarazo o atraso menstrual, enfermedad vulvovaginal activa, cualquier tipo, por ejemplo que tenga una lesión vulvar por ETS, alergia al contraste o cánceres ginecológicos. Y el requisito para realizar una histerosalpingografía es que la paciente haya menstruado y esté en etapa preovulatoria. Generalmente el día ideal para realizarla es el día 10 del ciclo. Y se suele pedir a la paciente que tenga la vejiga vacía. En esta histerosalpingografía podemos ver lo que es un estudio normal. Vemos el útero completo, esto ya es vagina, ambas trompas y, como pueden ver, la caída de la sustancia radiopaca en cavidad peritoneal. Esto está totalmente normal. Útero con su cavidad respetada y trompas permeables. Ahora veamos estas imágenes, estas histerosalpingografías. Vemos, por ejemplo, en esta, la cavidad uterina dividida en dos, permeabilidad tubaria con caída de líquido de contraste al peritoneo, pero esta división en dos del útero es representativa del útero bicorne, una anomalía estructural uterina. Por ejemplo, en esta imagen vemos que aparentemente hay un bloqueo de las trompas bilateralmente. Aquí podemos ver un trayecto de la trompa, pero fíjense que no hay caída de líquido en el peritoneo, por lo tanto quizás tiene una obstrucción distal la trompa. Lo mismo en este caso, se ve un trayecto pero no hay
líquido libre en cavidad abdominal. Y en la imagen de abajo, la trompa izquierda, que es esta que le señalo con el cursor, aparentemente estaría permeable con líquido en cavidad. La trompa derecha no podemos seguir su trayecto, por lo que también aparentemente habría un bloqueo o una obstrucción. Endoscopía pelviana. Este es un procedimiento que permite el examen directo de la cavidad y de los órganos pelvianos a través de instrumentos ópticos. Existen dos métodos o dos formas de llevar a cabo la endoscopía pelviana. Uno es mediante la laparoscopía, que va a inspeccionar la cavidad abdominal, y el otro es mediante la histeroscopía, que va a inspeccionar cavidad uterina. Histeroscopía. Es un procedimiento invasivo que nos permite ver el interior de la cavidad uterina por medio de una endoscopía. En este caso es el histeroscopio, es el aparato que nos permite hacer el procedimiento. Lo podemos hacer con fines diagnósticos o con fines terapéuticos y se puede hacer en forma ambulatoria, que para ello se requiere de un histeroscopio especial, o con la paciente internada bajo anestesia. Como ven aquí en esta imagen, les he puesto el histeroscopio. Se coloca un espéculo y se ingresa a través del cuello. El histeroscopio en la punta tiene una fibra óptica que es la que nos va a dar la imagen de la cavidad uterina. Se utiliza siempre una solución que se instila, que generalmente es la glicina, para llenar la cavidad uterina y permitir entonces que se forme la imagen. Estas puntitas que tiene acá es una por la que ingresa esta solución, que es la glicina, y el otro es un aspirador que tiene para quitar la solución. Y aquí les puse la foto como es, la paciente en posición ginecológica, y la imagen se proyecta siempre en una pantalla. Las indicaciones: hemorragia uterina anormal en premenopáusicas y posmenopáusicas, sospecha de una patología endometrial, ya sea por técnica de imagen, en una ecografía o en una histerosalpingografía. Por ejemplo, si sospechamos un pólipo, la indicación para diagnóstico y tratamiento del pólipo es la histeroscopía. Sospecha de patología endocervical, sospecha de alguna malformación uterina, estudio de esterilidad o infertilidad, extracción de cuerpos extraños y diagnóstico y seguimiento de las hiperplasias de endometrio. Las contraindicaciones, no se han descrito ninguna contraindicación absoluta, pero no es recomendado llevarla a cabo en los casos de alguna infección genital aguda, perforación uterina reciente o embarazo.
Y la laparoscopía, que es el otro de los tipos de endoscopías ginecológicas que existen, es una cirugía mínimamente invasiva que permite ver el interior de la cavidad abdominal por medio de una fibra óptica con una cámara. También lo podemos hacer con fines diagnósticos solamente para inspeccionar y evaluar o terapéuticos. Se ingresa a través de pequeñas incisiones, una a nivel umbilical, que es donde va la cámara, y otras incisiones que se suelen hacer a nivel de las crestas ilíacas, donde se introducen las pinzas, tijeras o instrumental que necesitemos para llevar a cabo la cirugía. Aquí en esta foto se ve claro cómo ingresa aquí el laparoscopio con la cámara y los distintos instrumentales. Y esta es una foto que les puse para que ustedes vean cómo se ve mediante laparoscopía el útero. Este es el fondo. Aquí tenemos una trompa hacia allá y esto que se ve más blanquecino es el ovario. Y aquí se ve cómo con una pinza está tomando lo que sería el ligamento redondo, parece. Las indicaciones de la laparoscopía son muy amplias. Se puede utilizar, como hablábamos, para diagnóstico o tratamiento, pero aquí les enumeré, por ejemplo, quistes o tumores ováricos, una torsión de ovario, un embarazo ectópico tubario, para miomatosis uterina, endometriosis, todos los trastornos de la fertilidad, recolección de óvulos para fertilización in vitro o incluso una histerectomía por vía laparoscópica. Las contraindicaciones son obesidad, por la dificultad que conlleva el tamaño de panículo adiposo para poder ingresar la cámara, hernia diafragmática, enfermedad inflamatoria pélvica, embarazo o cicatrices abdominales muy extensas que lo mismo no nos permitan introducir los trócares y los instrumentales para trabajar. Tomografía computarizada. Es un método imagenológico que utiliza rayos X para crear imágenes transversales del área abdominal. Las indicaciones en ginecología es más que nada para lo que es tumores, como diagnóstico, estratificación y seguimiento, abscesos, malformaciones uterinas, endometriosis, más que nada endometriosis profunda, y miomas. La resonancia magnética es otro de los métodos muy utilizados. No utiliza rayos X, trabaja con ondas de radiofrecuencia, capta los cambios que ocurren en los protones de los tejidos al ser expuestos a un campo magnético. Las indicaciones también es todo lo que es ginecología oncológica, sobre todo lo que es cáncer de cuello, para estratificación y estudio del retroperitoneo. Malformaciones uterinas, fístulas, uroginecológicas, adenomiosis, miomas uterinos y endometriosis. La contraindicación para la resonancia magnética son pacientes portadoras de prótesis o elementos metálicos. Aquí en la imagen vemos cómo se ve un útero en la resonancia magnética en sus dos fases. PET o tomografía por emisión de positrones. Esta es una técnica no invasiva que mide la actividad metabólica del cuerpo humano. Se basa en detectar la distribución que toma en el cuerpo un radiofármaco que fue administrado previamente en forma endovenosa. Es la fusión de un estudio biológico dinámico con otro anatómico y estático, que nos va a mostrar áreas del cuerpo que tienen un elevado metabolismo glucídico, que es característico de las neoplasias. Por ello, la principal indicación es oncología ginecológica, sobre todo para detectar metástasis. Por último, vamos a hablar de medicina nuclear. Nos permite realizar un diagnóstico mediante trazadores radioactivos, como es por ejemplo el tecnecio, que es uno de los más utilizados. Este tecnecio va a recorrer el cuerpo del paciente y va a ser detectado por un equipo que generalmente se denomina cámara gamma. La radiación se va a inyectar en forma endovenosa o bien subcutánea. Y las indicaciones en ginecología es gamografía ósea o linfocentellografía para la detección del ganglio centinela. Como ven aquí en la foto, en el caso de detectar el ganglio centinela, se inyecta periareolar el tecnecio que va a diseminarse a través del tejido linfático a el ganglio centinela, que luego va a poder ser reconocido mediante un aparato que detecta la radiación
en quirófano para la extracción de ganglios centinela, pero en sí se basa en lo que decíamos, trazadores radioactivos y un equipo que reconozca a dónde se aloja esa radiación. Para finalizar, les dejo un ejercicio para que puedan aplicar lo que estuvimos aprendiendo en la clase de hoy. ¿Qué patologías sospecharían para solicitar una ecografía ginecológica transvaginal, histerosonografía, histerosalpingografía, histeroscopía, tomografía de pelvis y resonancia magnética nuclear? Muchas gracias, espero haberlos ayudado.